Estudiantes de décimo, buenos días. Bienvenidos a la primera clase de química. Realmente en esta clase les voy a indicar cómo resolver ejercicios de densidad, que son los que aparecen en la guía número 2. Tengamos en cuenta, ya lo dijimos en la parte teórica, que la densidad es una propiedad de la materia, pero esa propiedad se define como la relación existente entre la masa de un cuerpo, expresada generalmente en gramos o en kilogramos, y el volumen que ese mismo cuerpo ocupa. Ese volumen lo podemos expresar en centímetros cúbicos, en litros, en mililitros, en litros y en mililitros normalmente, si el cuerpo es un líquido, y en centímetros cúbicos o en metros cúbicos si el cuerpo es un sólido. Esa relación entre la masa y el volumen se expresa mediante una división. Entonces diremos que densidad es igual a la masa sobre el volumen, o la masa dividida el volumen. Entonces la fórmula que nos da eso es D igual a M sobre V. Densidad igual a la masa sobre el volumen. Esa relación se expresa mediante una división. Entonces, con base en eso, siempre escribamos, vamos a escribir la fórmula. Voy a escribirla por aquí para no tener que borrarla. Densidad igual a masa sobre volumen, ¿sí? Entonces aquí la enmarco y la vamos a tener presente ahí. Tengamos en cuenta nuevamente entonces que la masa, recordemos lo que dijimos en la explicación, se mide con la balanza y normalmente se expresa en gramos o kilogramos. ¿Ya? Directamente. El volumen, ahí sí tenemos que mirar cómo hallar el volumen, dependiendo de si el cuerpo es un cuerpo sólido o es un cuerpo líquido. Vamos a trabajar sólidos y líquidos. Entonces, cuando el cuerpo es sólido, tenemos dos posibilidades: que el sólido sea un sólido regular. ¿Qué es un sólido regular? Aquel que tiene forma geométrica. Entonces, por ejemplo, un prisma rectangular es un sólido regular. Esto es un prisma rectangular, ¿sí? Un cubo es un prisma rectangular. Una esfera un cilindro son cuerpos sólidos regulares. Entonces, ¿cómo hallo yo el volumen de un sólido regular?
directamente mediante la fórmula geométrica. Entonces simplemente usted busca en un libro de geometría o busca por internet cómo hallar la fórmula, si necesita, por ejemplo, cómo hallar la fórmula para hallar el volumen de una esfera. Entonces la encuentra directamente. Ya voy a indicar, por ejemplo, bueno, indiquémoslo acá. Por ejemplo, un prisma rectangular, diremos que el volumen del prisma es igual al largo por el ancho por el alto. Largo por ancho por alto. ¿Sí? Ya usted mide el largo del prisma, el ancho y la altura. Y esa multiplicación, lado por lado por lado, largo por ancho por alto, le da el volumen del objeto. Si el objeto es un cubo es un objeto muy parecido a un prisma, solamente que tiene los lados iguales. Entonces, pues el volumen es igual al lado por lado por lado, o sea, lado al cubo. Si el objeto es una esfera, por ejemplo, sería bueno que ustedes al estar mirando aquí el video tomaran los apuntes y consignen eso en su cuaderno para que lo tengan guardadito. Si hablamos de una esfera, entonces decimos que el volumen de la esfera es igual a 4 multiplicado por el valor de pi multiplicado por el radio al cubo sobre 3. Esa sería la fórmula para hallar el volumen de la esfera. Si el objeto, por ejemplo, es un cilindro, como por ejemplo una pila, es un cilindro, el volumen está dado por el radio al cuadrado multiplicado por pi multiplicado por la altura. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, nuestro cilindro el radio es esta distancia del centro al extremo, ese es el radio, y la altura es esta distancia del cilindro. ¿Sí? Igualmente con la esfera, el radio, usted tiene la esfera, el radio es la distancia que hay del centro de la esfera a un extremo. Entonces, vamos a tomar como ejemplo esos 4 sólidos regulares. Entonces, el volumen, repito, de un sólido regular se da por las fórmulas geométricas. Con las fórmulas geométricas puedo hallar directamente el volumen del sólido. Por favor, repito, copien esas formulitas. Importante tenerlas en su cuaderno para desarrollar ejercicios de densidad. Repito, he hablado de sólidos regulares. Si el sólido es irregular, aquí borramos. Si el sólido es irregular, el volumen lo podemos hallar mediante el desplazamiento del líquido. Entonces, un sólido irregular, como por ejemplo una llave, una piedra, ¿sí? Entonces, normalmente en el laboratorio se utilizan cilindros graduados, como una probeta, por ejemplo,
que es un cilindro graduado, en el cual medimos una cantidad exacta de líquido, normalmente de agua. Si a esa probeta le agregamos el sólido irregular, entonces nuestra piedrita, por ejemplo, dentro de la probeta, ¿qué vamos a observar? Que al agregarla, el nivel del agua sube, porque hay un desplazamiento de líquido. Entonces aquí quedó la piedrita. El nivel del agua, que estaba por ejemplo en 8 mililitros, sube, por decir algo, a 10 mililitros. ¿Sí? Eso se llama desplazamiento de líquido. Y el proceso corresponde al principio de Arquímedes, según el cual todo objeto, al ser sumergido en agua, desplaza una cantidad de líquido exactamente igual a su propio volumen. Luego entonces, el volumen, en este caso de la piedra, estará dado por el volumen final menos el volumen inicial. Luego en nuestro caso, el volumen final es 10 mililitros, o sea 10 centímetros cúbicos, porque estamos hablando de un sólido que es la piedra, menos el volumen inicial, que eran 8 centímetros cúbicos. Luego el volumen de la piedra es de 2 centímetros cúbicos. Entonces de esa manera podemos hallar el volumen del objeto irregular, ¿ya? Desplazamiento de líquido. ¿Cómo hallo yo el volumen de un líquido? Muy sencillo, utilizando cualquier material de vidrio de laboratorio. Espero que ustedes ya conozcan algunos materiales como la probeta, como las pipetas, ¿sí? Como los vasos de precipitado, ¿ya? En los cuales hay unas líneas que me indican cuál es la cantidad de volumen de líquido que tengo, expresado siempre en mililitros, generalmente en mililitros o en litros. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a resolver y vamos a mirar cómo se resuelven algunos ejercicios de densidad para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que están planteados en la guía. Entonces, primer ejercicio. Entonces, miremos ejercicios. Primer ejercicio. Nos dice, calcule la densidad de una sustancia si sabemos que 12 gramos ocupan un volumen de 4 centímetros cúbicos. Ese es el planteamiento del problema. Entonces, nos están pidiendo la densidad, o sea, la densidad no la conocemos. Nos dicen que 12 gramos de la sustancia, eso es la masa. Recuerden que la masa está expresada en gramos. 12 gramos ocupan un volumen de 4 centímetros cúbicos. Entonces nos dan el volumen 4 centímetros cúbicos.
Tengo que hallar densidad. Sabemos que densidad es igual a masa dividido el volumen. Entonces, densidad igual a masa sobre volumen. Luego, entonces, la densidad de la sustancia será igual a la masa, que son 12 gramos, dividido el volumen, que son 4 centímetros cúbicos. Si yo divido 12 entre 4, me da 3. ¿3 qué? 3 gramos sobre centímetro cúbico. Usted puede escribir cm a la 3. En algunos libros encontrará cc, también es centímetro cúbico, es lo mismo. Tenga en cuenta, siempre que desarrolle ejercicios numéricos, realice el procedimiento. No solamente nos limitemos a escribir los valores que nos dé la calculadora, sino, por favor, escribir siempre el procedimiento de dónde sale cada numeral, como lo he hecho acá. Y al final, escribir un resultado. El resultado me permite saber si usted entendió el encabezado del problema. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Calcule la densidad de una sustancia. Luego, ¿qué voy a contestar? La densidad de la sustancia es 3 gramos por centímetro cúbico. Esa es la respuesta. Siempre, por favor, que desarrolle ejercicios, escríbame la respuesta. Segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice: ¿qué masa tienen 12 litros de una sustancia cuya densidad es 15 kilogramos por litro? Entonces, nuevamente, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué masa? O sea, en este caso nos preguntan M, es lo que no conocemos. ¿Qué nos están dando? Nos están dando el volumen expresado en litros, o sea, volumen 12 litros, y la densidad de la sustancia, que es igual a 15 kilogramos por litro. Tengo que hallar masa. Luego de esta ecuación, densidad igual a masa sobre volumen, voy a despejar la masa. ¿Cómo nos quedará? Nos diremos entonces que masa es igual a densidad multiplicado por el volumen. Por lo tanto, la masa, en este caso, es la densidad 15 kilogramos por litro multiplicado por 12 litros. Entonces multiplicamos 15 por 12, eso nos da 180. Entonces la masa será igual a 180, ¿qué?
Fíjense, aquí litros se cancela con litros y nos darán kilogramos. ¿Ya? Esta sería la respuesta. Entonces, ¿cuál es la respuesta que yo debo escribir allá? Respuesta. La masa de la sustancia es 180 kilogramos. 180 kilogramos. Entonces, siempre con la respuesta. Tercer ejercicio. Nos dice, ¿qué volumen ocuparán $12 gramos de hierro si la densidad del hierro es 7,89 gramos por centímetro cúbico? Entonces, nuevamente, fíjense, aquí no me están preguntando densidad, no me están preguntando masa, me están preguntando volumen. Luego, entonces, igual de esta ecuación, despejo el volumen. Luego, el volumen será igual a la masa sobre la densidad. ¿Qué datos me dan? Entonces, no conozco el volumen, conozco la masa, que son 12 gramos, y conozco la densidad del hierro, que es 7,89 gramos sobre centímetro cúbico. Aplicamos la formulita, entonces el volumen será igual a la masa, que son 12 gramos, dividido la densidad, 7,89 gramos sobre centímetro cúbico. Aquí gramos con gramos se cancela, ¿sí? Dividimos 12 entre 7,89. Eso nos da 1,52. ¿Qué? Centímetros cúbicos. Luego la respuesta a nuestro ejercicio será el volumen que ocuparán los 12 gramos de hierro es 1,52 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, siguiendo el orden de desarrollo del ejercicio. Cuarto ejercicio. Calcular la densidad
de un prisma rectangular cuyas dimensiones son largo 6 centímetros, ancho 5 centímetros, alto 3 centímetros y tiene una masa de 300 gramos. Entonces observen que en los ejercicios anteriores pues vimos cómo hallábamos directamente la densidad igual a masa sobre volumen. En el siguiente ejercicio vimos cómo despejar la masa y en el otro cómo despejar el volumen. Aquí, ¿qué estamos trabajando? Un sólido regular, un prisma rectangular. Y nos están diciendo que nuestro objeto, si ustedes lo quieren dibujar, tiene unas dimensiones que son de largo 6 centímetros. O sea, el largo son 6 centímetros. De ancho 5 centímetros. Y altura 3 centímetros. Y tiene una masa de 300 gramos. Entonces conozco la masa, que son 300 gramos. Todavía no conozco el volumen. No conozco el volumen porque debo hallarlo por la fórmula geométrica. Y lógicamente no conozco la densidad. ¿Qué es lo primero que tengo que hallar? Tengo que hallar el volumen. Entonces ya acabamos de ver la fórmula geométrica para el prisma, en el cual nos dice que el volumen es igual a largo por ancho por alto. ¿Sí? O sea que el volumen en este caso es igual a 6 centímetros multiplicado por 5 centímetros multiplicado por 3 centímetros. 6 por 5, 30, 3 por 3, 9, 90 centímetros cúbicos. Centímetros por centímetros nos da centímetros cúbicos. Luego el volumen del prisma en este caso es 90 centímetros cúbicos. Ahora sí conocemos el volumen. 90 centímetros cúbicos. Teniendo volumen y teniendo masa puedo hallar la densidad del prisma. Entonces densidad es igual a masa, que son 300 gramos, dividido el volumen, que son 90 centímetros cúbicos. Entonces 300 dividido 90 me da 3,3 gramos sobre centímetro cúbico. Luego la respuesta será la densidad del prisma rectangular
es 3,3 gramos por centímetro cúbico. Siguiente ejercicio. Dice, quinto, sabiendo que una esfera de maciza, dice, maciza, de 3 centímetros de radio, tiene una masa de 12,3 gramos, calcule la densidad del material del cual está hecho la esfera. ¿Ya? Entonces tenemos la esfera, nuestra esfera, que tiene una distancia de radio de 3 centímetros. Todavía no conocemos el volumen. Recordemos que el volumen para la esfera está dado por una fórmula también que escribimos. Entonces dijimos que era volumen igual a 4 multiplicado por pi multiplicado por el radio al cubo y dividido 3. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, hallemos primero que todo el volumen de la esfera, aplicando nuestra fórmula. Luego, el volumen de la esfera estará dado por 4 multiplicado por pi. Recuerden que pi es 3,1416. Dejémoslo en 3,14. 3,14 multiplicado por el radio, o sea, 3 centímetros elevado al cubo. O sea, 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Sí? Sobre 3. O sea, el volumen será igual a 4 multiplicado por 3,14 por 27 centímetros cúbicos sobre 3. Entonces nos quedará 4 por 3,14 por 27 dividido 3. 113 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de la esfera. Volumen de la esfera. Luego, entonces, ¿qué datos tengo ahora sí? Tengo la masa de la esfera, que son 12,3 gramos, y tengo el volumen, que son 113 centímetros cúbicos. Debo hallar la densidad de la esfera. Luego, densidad es igual a masa sobre volumen, o sea, 12,3 gramos dividido el volumen, 113
centímetros cúbicos. Entonces, 12.3 dividido 113 nos da 0.10. ¿Qué? Gramos sobre centímetro cúbico. Luego la respuesta, en nuestro caso, será la densidad del material de la esfera es 0.10 gramos sobre centímetro cúbico. Último ejercicio. Nos dice, sexto, al sumergir un collar de 155 gramos en una probeta con agua, el volumen aumentó $9 mililitros. Punto seguido. Sabiendo que la densidad del oro es 19,3 gramos sobre centímetro cúbico, densidad para el oro. La pregunta ¿es de oro el collar? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Tenemos un collar que no sabemos si es de oro, ¿sí? Un metal. Ahí tenemos el collarcito. Y tenemos una probeta, o sea, un cilindro graduado, que tenía cierta cantidad de agua. Y al sumergir el collar en la probeta, aquí quedó el collar, el nivel del agua subió 9 mililitros. O sea, por ejemplo, si aquí teníamos 10 mililitros, pues subió hasta 19 mililitros. O sea que ya sabemos que el volumen del collar es 9. En este caso estamos hablando de un sólido, entonces no hablamos de mililitros, sino de centímetros cúbicos. 9 centímetros cúbicos. Tengamos en cuenta equivalencias. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Luego es lo mismo. Entonces, el volumen del collar, 9 centímetros cúbicos. Y la masa es 155 gramos. ¿Qué tenemos que hallar? La densidad de nuestro collar. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen.
O sea, 155 gramos dividido 9 centímetros cúbicos. Entonces 155 dividido 9 igual a 17,2 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad que me da del metal de nuestro collar. ¿Debo compararla con qué? Con la densidad del oro. Para que el collar fuera de oro, pues tendría que dar ¿cuánto? 19,3 gramos sobre centímetro cúbico, es la densidad del oro. Y el valor que nos da es ¿qué? 17,2. Quiere decir que nuestro collar no es de oro, ¿ya? Porque la densidad es menor. Entonces, respuesta: la densidad del collar es menor a la densidad del oro. Por lo tanto, el collar no es de oro. Hemos aplicado todo lo que se explicó: cómo hallar el volumen de objetos sólidos regulares, el volumen de objetos sólidos irregulares y cómo hallar la densidad directamente teniendo la masa y el volumen. Entonces, con base en esta explicación, pueden ustedes desarrollar sus ejercicios que están planteados en la guía. Muchas gracias. ¿Listo?